Ella entonces es secretaria gremial de la Junta del Ministerio de Justicia y trabaja con compañeros en la ex ESMA cuando se está denunciando entonces el despido de trabajadores de justamente de la Comisión de Derechos Humanos, y vamos a hablar con ella y la recibimos con un fuerte aplauso a la compañera Paula Eugenia Donadío. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, compañeros, compañeras. ¿Qué tal, Paula? Bueno, la verdad que todo, digo, si cerraron el Ministerio de la Mujer, ¿no? Vaciaron el presupuesto para asistencia de las personas víctimas de violencia familiar, han sacado, digamos, los controles fronterizos sobre el tráfico de menores, han dejado morir gente por falta de medicación, están reivindicando abiertamente a dictadores, a cómplices del genocidio, a genocidas directamente. Obviamente esto de la Secretaría de Derechos Humanos iba a ser algo más, ¿no? Pero obviamente la trascendencia que tiene y la proyección también de la Argentina como imagen a nivel de rectora en su momento de la cuestión de derechos humanos, ¿no es cierto? Sí, exacto. Me parece que la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué no quieren una Secretaría de Derechos Humanos, por qué no quieren políticas de memoria, verdad y justicia, por qué no quieren una política de defensa de los derechos humanos en un país que estamos transitando nuestros 40 años de democracia y que sabemos que tenemos un montón de deudas, con un montón de compañeros y compañeras, compatriotas que han sufrido cualquier tipo de violencia institucional. Bueno, si me dejás te lo digo, es porque en realidad después de terminar de seguir juzgando a los militares, van a venir las figuras que tuvieron que ver con la comunicación, con el empresariado y con la justicia, que son los principales beneficiados de los golpes, ¿no es cierto? Sí, exacto. Lo decía en términos también de, bueno, preguntarnos, hemos visto el miércoles imágenes, el miércoles, por no decir el año pasado, cuando fue la votación de la ley bases, también imágenes tremendas de represiones completamente desmedidas. La represión siempre es desmedida, pero bueno, en este caso la hemos visto mucho más desmedida. Bueno, todas ocasiones en las que, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos tendría que haber tenido alguna intervención. Bueno, todo eso ha sido desmantelado y de ahí para atrás, nosotros en este momento hablabas de despidos, bueno, tenemos desmantelamientos de equipos de abogados, no solo especialistas en violencia institucional, pero también especialistas en delitos de lesa humanidad, por ejemplo, claro, psicólogos, psiquiatras, equipos de acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos, bueno, los equipos que trabajan en los espacios de memoria, toda la secretaría se está viendo desmantelada, y todos los equipos se han visto reducidos. Nosotros con los despidos que estamos contabilizando para el mes de marzo, ¿no? Justamente un mes bastante importante dentro de lo que es la agenda de derechos humanos. Bueno, con estos despidos estamos viendo reducida a la Secretaría de Derechos Humanos a menos de la mitad de la planta que tenía cuando ingresó el gobierno. Claro, o sea, digo, como que se sigue corroborando que es parte de una política, ¿no? O sea, no es una cuestión de una necesidad de recorte, sino realmente seguir encubriendo a genocidas, ¿no? Porque en realidad detrás de todo esto está esa gente, ¿no? Que lamentablemente siguen organizadas, siguen con poder, siguen con proyección, y que lamentablemente cierta inconsciencia hizo que hoy manejen otra vez el aparato gubernamental, ¿no? Sí, hay algo de la búsqueda de impunidad. La teníamos a Patricia Bullrich esta semana diciendo que ella no va a investigar nada acerca de lo que hicieron las fuerzas a su cargo, por ejemplo, sobre lo que le pasó a Pablo Grillo. Entonces, me parece que eso es lo importante de por qué están desmantelando la Secretaría de Derechos Humanos y hacia dónde estamos yendo. Bueno, estamos yendo hacia un país donde claramente los derechos humanos básicos no se están respetando. Lo decías vos cuando hiciste la introducción. Nos están sacando los remedios, están sacando las vacunas. Y ya hubo consecuencias.
o sea, no es que, digamos, porque viste que a veces uno dice, no, y si pasa esto la gente se va a morir, ¿no? Pero queda como en una cuestión discursiva. Ya esto está sucediendo. Pero bueno, evidentemente tienen un manejo que permite pasar por arriba de todo esto, que creo que bueno, ahí está la complicidad de la justicia, ¿no? Que está haciendo realmente la vista gorda a un montón de situaciones que ya habilitarían por lo menos para, digamos, ser retirado, removido de los cargos si hubiera un poco de decencia, digamos, y de actitud política, ¿no? Frente a lo que sucede. Y comentanos un poco, bueno, si van a tomar alguna medida, en qué están los compañeros de la Secretaría que están luchando por la reincorporación de los demás compañeros, y si esto que está sucediendo, que me imagino que dentro de ustedes también hay abogados, y que hay una correspondencia, digamos, entre la política que dio origen a estas, vamos a decir, a estas oficinas, ¿no? En relación a políticas de derechos humanos dentro de lo que es el derecho internacional. O sea, ¿hay alguna representación de parte de ustedes de denunciar esto en esos estamentos? Y por ejemplo, bueno, esto que está pasando con Pablo Grillo, que es gravísimo porque hasta da la sensación de que hubo un apuntamiento hacia él mismo, ¿no es cierto? Sí, bueno, todos, o por lo menos escuchamos lo que declaraba el CELS el viernes. Nosotros lo que estamos viendo es que obviamente la Secretaría de Derechos Humanos tiene su especificidad, no está fuera de un contexto de despidos masivos en todo el Estado Nacional, así que digo, también está bueno mencionar eso. Están desarmando lo que ahora es el Ministerio de Capital Humano, pero que no son ni más ni menos que las áreas de desarrollo social, de educación, de trabajo, de hábitat, entre muchas otras. Nosotros hemos dado, también esto es destacable, ¿no? Porque parece que si no solo mencionamos, bueno, las cosas negativas que están sucediendo, que nos suceden todos los días también en nuestro lugar de trabajo, con mucho hostigamiento y mucha persecución, pero también está bueno destacar que nosotros hay trabajadores y trabajadoras organizadas, en este caso ENATE, pero también bueno, organizaciones que están dispuestas y que han salido a defender las políticas de memoria, verdad y justicia, las políticas de derechos humanos y también a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, en esa línea nosotros nos seguimos organizando, seguimos peleando dentro de las posibilidades que tenemos, y no vamos a dejar tampoco que nos pasen por arriba. Vamos a marcar una y cada vez, todas las veces que nosotros como trabajadores vemos vulnerados nuestros derechos. Nosotros estamos en contacto con organismos de derechos humanos, con organizaciones. Hemos hecho algunas denuncias, por ejemplo, nos hemos presentado ante la OIT, nos hemos presentado ante alguna de los comités de la ONU, entendiendo también que muchas veces estas cuestiones no tienen una resolución pronta ni inmediata. Nos hemos presentado también en la justicia argentina a través de cautelares, bueno, ante varias situaciones que se han dado en el ministerio, entendiendo lo mismo, que muchas veces no hay una resolución inmediata, pero sí dejando plantadas las bases, claro, que bueno, que esto que está sucediendo no es correcto, no está bien, es irregular, y sí nos seguimos organizando en los sectores de trabajo de la forma en que podemos, para seguir defendiendo lo que nosotros creemos y que es lo que nos mandata también nuestro trabajo. Nosotros trabajamos para el Estado, no trabajamos para el gobierno. Nosotros vamos más allá de la ideología que aporta cada gobierno. Nosotros tenemos políticas que están basadas en reglamentaciones, ya sean nacionales o por decreto o por resolución, y nosotros como trabajadores y trabajadoras nos tenemos que hacer cargo de eso. Acá yo estoy en el espacio, digo, y estoy viendo, por ejemplo, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que continúa cerrado desde el 2 de enero. Sin explicación, sin fecha de reapertura. La verdad que, bueno, estamos bastante preocupados por todo. Claro, pero porque además el Estado no es de la gente. O sea, cuando la gente cree que puede votar a alguien que rompa el Estado, porque supuestamente el Estado es de la gente, no es así.
O sea, los derechos son del pueblo, pero el pueblo no puede ir en contra de esos derechos. Esto es como el primer derecho. Entonces ahí es donde uno ve esta cuestión de la justicia, que sí, obviamente vos presentás una cautelar y seguramente la toman y bueno, verán qué hacen con eso, si sobreviven, pero a su vez hay muchas pruebas de cuestiones que se debería haber actuado directamente de oficio, ¿no? Ya cuando un presidente dice abiertamente que es el topo que viene a destruir el Estado y después actúa en consecuencia, ¿no? O sea, está claro, como fue las criptomonedas, que había una animosidad en el caso de las criptomonedas de estafar y en este caso de romper el Estado. Entonces lo que a uno lo aterra es que aquellos organismos que están en la democracia para esos poderes, para Contralor, justamente más que nunca se muestran cómplices, ¿no? Y como vos dijiste, porque también recordamos que Lula da Silva pudo salir de la trampa judicial por haber apelado a tribunales internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es tan importante la lucha miércoles a miércoles, cuando dictaminen las centrales o los gremios, tomar medidas justamente anti Milei, pero también, digamos, reflejarlo o tener ese frente, que es donde en definitiva, o sea, tener el frente de la calle, tener el frente de la organización popular y también tener el frente judicial, ¿no? Sí, exacto, y me parece que, bueno, que nosotros también estamos en marzo, digo, específicamente en nuestro caso, nosotros nos estamos preparando también para un 24 de marzo, digo, y vos decías bien, el Estado no puede ir en contra de los derechos, digo, y tampoco puede ir en contra de la gente. Entonces, estamos también invitando a todos los compañeros y compañeras a que vengan a manifestarse también este 24 de marzo, que es el día justamente para recordar todo lo que se ha logrado en memoria, verdad y justicia, en la lucha en contra del olvido que se trató de hacer en este país, y nosotros especialmente como trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos también vamos a estar ahí representados, y esperamos también que nos acompañen y que acompañen obviamente a los organismos de derechos humanos que vienen luchando hace más de 40 años por juicio y castigo. Contanos un poquito, antes de terminar la nota, exactamente las funciones de la Secretaría de Derechos Humanos y los recortes, digamos, que estamos viendo, en qué implicaría, ¿no es cierto?, en esos servicios, en esa entrega y esa garantización de derechos. Bueno, para empezar, la Secretaría de Derechos Humanos es obviamente un organismo nacional que tenía representación en varias provincias. Bueno, esas representaciones se han visto afectadas tanto para lo que es delegaciones de la propia Secretaría, que tenía interlocución con o los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales. En los juicios por delitos de lesa humanidad también hay provincias que han quedado sin querella por parte de la Secretaría de Derechos Humanos. También tenemos una articulación con espacios de memoria en todo el país. Bueno, hay espacios de memoria que han quedado. Espacios de memoria, lo comento, en general son lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura y fueron reconvertidos justamente como espacios para la promoción de los derechos humanos. Bueno, los equipos de los espacios de memoria se han visto reducidos en todos los casos casi a la mitad, acá en la ciudad de Buenos Aires, pero también en el país. Acá les nombraba el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que era un lugar que a través del arte, que a través del cine, de muestras plásticas, de muestras gráficas, también promocionaba los derechos humanos. Promocionar los derechos humanos implica articular con escuelas, articular con universidades, articular con organizaciones que vengan a los espacios, que conozcan la historia reciente, a hacer talleres de promoción de derechos humanos. Bueno, todo esto con el cierre del Conti se vio perjudicado, con el recorte en los equipos de los espacios de memoria también. La Secretaría de Derechos Humanos también tenía un centro de atención a víctimas de violencia institucional. Bueno, ese equipo también se ha visto reducido.
Y después tenemos los equipos de violencia de lucha contra la violencia institucional, que también se han visto reducidos. Tenemos el Archivo Nacional de la Memoria, que tiene un acervo documental inmenso, que tiene que ver con violaciones de derechos humanos de la última dictadura cívico-militar, pero de dictaduras previas, y también de violencia institucional. Bueno, todo ese acervo también ante el despido de trabajadores y trabajadoras, bueno, su protección, su preservación. Bueno, la verdad estamos preocupados por lo que puede suceder. Muchos de esos acervos también, también entregados y son parte del patrimonio mundial en UNESCO. Entonces, estamos viendo una disminución de la capacidad de la Secretaría de Derechos Humanos, y hay algo que menciono siempre, que acá trabajaban compañeros y compañeras muy preparados, profesionales, pero también no profesionales, y tenían una potencialidad de efectuar tareas que, bueno, en este momento la Secretaría está perdiendo también esa potencialidad, esos próximos proyectos que podríamos haber abarcado. Bueno, en este momento estamos viendo completamente disminuida esa capacidad. ¿Cómo no va a ser así? Si, a ver, si hay algo más violento que una motosierra en la mano de un presidente como violencia institucional, que después se reflejó, porque no era solo ese acting, ¿no? Obviamente, o sea, tener un lugar de contralor a la violencia institucional no les estaría gustando ni sirviendo. Y por el otro lado, lo que decíamos, ¿no? Que estos lugares son parte, digamos, del patrimonio de la humanidad, porque inclusive siguen siendo prueba física de un delito de lesa humanidad, y por eso deben ser preservados, porque continúan los juicios, porque nos merecemos la memoria, y porque justamente la tarea es sacar, ¿no? Que por ahí uno cuando ve esto, por ejemplo, a este pelotudo que nos pone acá, ay, ¿cuántos son los desaparecidos? O sea, realmente hubo un gran avance, ¿no es cierto?, con Néstor, creo yo, bueno, a ver, fue el primer presidente que recibió a las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Digámoslo, porque Alfonsín se enojó cuando dijo, vengo a pedir perdón y bla, 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 pero bueno, vamos, Alfonsín, que vos hiciste la ley de obediencia de vida y punto final. Pero bueno, creo que ahí es donde tenemos que revisar que la próxima vez que seamos gobierno tenemos que multiplicar por 100 la potencialidad de la llegada, ¿no? de la Secretaría de Derechos Humanos, porque no, si bien se ha hecho un montón, porque no queremos decir que no se hizo para nada, o sea, ya misma la tarea de la propia Estela de Carlotto, ¿no? Yendo a las escuelas a contar, etcétera, etcétera, pero evidentemente faltó mucho para que hoy no tengamos esta juventud que abraza estos discursos de mierda, de odio, ¿no? De gente frustrada, odiosa, antipática, que se compra, ¿no? La cuestión del individualismo, etcétera, etcétera, como también tenemos, gracias a Dios, una gran juventud que no va por ahí, ¿no es cierto?, que es heredera de estos baluartes como son Eve, como es Estela hoy mismo, y todos los demás que luchan en esto, ¿no? Los propios hijos, y hoy por hoy todas esas organizaciones que siguen, culturales, por ejemplo, que siguen participando y dando respuesta y visibilidad a esta cuestión. Pero bueno, digo, como para que quede ahí, ¿no? También en algún lado, que realmente deberíamos darle mucho más todavía a la historia, a lo que pasó, porque evidentemente han logrado hacer como pasó en la Alemania nazi, ¿no? Que a los jóvenes los embaucaron, haciéndoles creer que el problema económico de Alemania eran los judíos, y no que habían perdido la guerra. O sea, ellos habían perdido la Primera Guerra Mundial y tuvieron que pagar, y de ahí su situación, ¿no es cierto? Sin embargo, lograron ponerle una cortina a la guerra, y que 20, 30 años después no supieran
lo que había pasado 20 años después, ¿eh? O sea, un poco como lo que nos está pasando hoy, ¿no? 20 años después. Digo como reflexión también a futuro, ¿no? ¿Hay alguna...? Sí, yo creo que sí, decime. No, por favor, habla. No, que parte del trabajo de la Secretaría era justamente contar eso, ¿no? Contar lo que pasó para que no vuelva a repetirse, y tiene que ver con lo que decías vos, eso era parte de un proyecto de los organismos de derechos humanos que después fueron tomados como política de Estado, y cuando hablamos como política de Estado hablamos de una política también que era aceptada por todo el pueblo. Claro. Entonces, de nuevo, nosotros como trabajadores estatales justamente somos trabajadores de determinadas políticas de Estado, más allá de quién gobierne. Totalmente. Pero bueno, ahí también está, y vamos a ver, ¿no? Porque cada vez que nos convocaron al 24, cada vez fue más fuerte y más potente, ¿no? Porque en algún momento parecía como que no hacía falta ir, porque ya estaba garantizado, porque era... Y sin embargo, cuando Mauricio, ¿no?, quiso hacer sacar el feriado y el 2x1, etcétera, etcétera, la reacción masiva del pueblo, y el 24 pasado también, ¿no? Así que bueno, me imagino que estamos preanunciando también una respuesta contundente del pueblo en contra de esto también, ¿no? Y contanos finalmente, bueno, ¿qué sigue para ustedes en la lucha? ¿Va a haber ahora un paro? ¿Ustedes están haciendo algún tipo de actividad? Contanos un poquito de eso. Mira, por ahora estamos organizando una actividad para el 22 de marzo, un festival un poco resemblando lo que fue el festival del 4 de enero, y bueno, también actividades acá con los trabajadores y las trabajadoras que tienen que ver con la organización interna, un poco más de pintadas de banderas y etcétera, siempre nosotros reunidos en asamblea y definiéndolo todo en lo colectivo, ¿no? Fantástico. Bueno, nos vamos a ver en las calles, como siempre, en la lucha y en la garantía de la llegada del cumplimiento de los derechos humanos que tanto nos costó, ¿no es cierto? Y que en algún momento creo que uno se pellizcaba, ¿no? Cuando veía, por ejemplo, al canal del Ministerio de Educación contándonos de la represión, ¿no? Hablando de las diversidades, o hablando de las luchas de las mujeres, o contando otra versión de la historia. Y bueno, y ese tiempo pasado también nos invita a volver, ¿no? A ir, mejorar, etcétera, etcétera. Pero digo, se pudo alguna vez. Creo que tenemos que tener toda la esperanza que, como la lucha también echó a los militares y echó al neoliberalismo en su momento, eso también va a volver a pasar de mano nuestra. Bueno, les agradezco mucho el contacto, y sí, desde ya nos vamos a ver el 24 de marzo, y obviamente estaremos comunicando las otras actividades también para que nos acompañen. Bueno, muchísimas gracias, un beso, un saludo, un aplauso para Paula Eugenia Donadío. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias a vos. Domingo. Muchísimas gracias por esta nota.